Muy buenos días o buenas tardes, depende a qué hora usted nos sintoniza. Good morning or good evening, depending on where you're watching us from and when. Queremos saludar a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. We want to be able to say thank you to all you guys that are connecting through social media. Mandar nuestras condolencias, nuestro saludo, nuestro afecto personal a la familia de la esposa, de la mamá de la esposa de mi hijo, de Marta. We want to send condolences to the Agredo family, my wife's family. La mamá de Marta partió esta semana con el Señor. Martha's mom passed away and went to be with the Lord recently here this week. Y estuvimos con ella para entregarla esta semana, y el próximo sábado vamos a tener el servicio memorial. And we were there with her in her last moments to give her to the Lord, and then we're going to have the memorial service on Saturday. Agradecemos a todas las personas a través de las redes sociales que nos han mandado palabras de fortaleza, We thank everyone that has sent support through social media. y pedimos sus oraciones por las familias que están en Colombia y los que están acá. And we just ask for your continued prayers for those families that are in Colombia and here as well. Y también pues Dios unió a Peter con su esposa por un propósito muy especial, y damos gracias a Dios por esa bendición. And God united Peter, myself, with her family for a very special purpose. El día de hoy seguimos la serie que hemos comenzado. Today we're going to continue following the topic that we've started. Ya llevamos 6 sermones y el día de hoy es el número 7. We've already gone through 6, and now this is number 7 in the series. Descubriendo una nueva manera de vivir. Discovering a new way to live. La clave del éxito. It's the key to success. Y vamos a ver algo muy interesante a través de esta palabra el día de hoy. And we're going to see something very special through the word today. La clave del éxito es descender para ascender. Sometimes you have to descend in order to ascend. Esa es la clave del éxito. That's the key to success. Entonces, si tú quieres crecer y llegar a cosas espirituales, So if you want to grow in your spiritual life, hay un descenso en todo. there's a descent sometimes. Si tú quieres triunfar en la vida, If you want to triumph in te voy a life, dar algunas claves. I'm going to give you some keys to that Hay success. 7 claves que les quisiera mencionar en esta mañana There's 7 key things I'd like to have this morning with you acerca de la persona que quiere tener éxito en las cosas materiales. in regards to a person that wants to have success just even here on earth. Y se recomiendan que 7 claves del éxito a los rasgos se definen en las personas de éxito. Estas son las 7 cosas. So here are the 7 things. Primero, la persona necesita una fortaleza mental. You need a mental fortitude. La gente que llega a lograr cosas muy grandes en la vida People that accomplish big things in life, tienen una fortaleza mental. they have a mental Lo fortitude. que se proponen lo llevan al camino, lo llevan a realizarlo. Whatever they put their mind to do, they do it. Entonces, esto recomiendan tener una fortaleza mental. So this requires having a strong mental En fortitude. segundo lugar, flexibilidad y capacidad para aceptar y adaptarse al cambio. The second key is to have flexibility and the ability to accept, adapt, and change. Me decían en los profesores cuando fui a llevar a Piro a la universidad The professors were telling him when he took me to the university que la escuela no puede prepararlos con una enseñanza actual, porque la ciencia está aumentando a una velocidad impresionante. and they said that the material that's being taught at the university isn't necessarily what's going to prepare you for life, Porque cada vez hay cambios nuevos, cosas nuevas que tienen que aprender. because the textbooks or the material is constantly being Entonces, updated. lo que tenemos que es adaptarnos a los cambios. So what we do is we have to be able to adapt to change. En tercer lugar, asumir la responsabilidad, y ese era el tercer tema de esta predicación, de esta serie. The third is to take responsibility. Ser responsables de nuestros actos, Be responsible for your own de nuestras actions, acciones, of your own actions, y nunca deje de aprender. and never stop learning. Esto siempre es una mentalidad a la que los hombres que estudian se mantienen siempre alerta, atentos a ello. Men that are studied, they continue to study even after they're done with universities. Y nunca dejar de aprender. You never stop learning. Visión y enfoque. Enfocarse en lo que está destinado a hacer. Vision and focus, focusing on what you're to do. El número 6 son personas con entusiasmo y determinación. Number 6 are people with enthusiasm and determination. Ese es el número 6. That's El number número 6. 7 tiene que ver, no temer al fracaso. And number 7 is do not fear failure. Estos son lo que nos recomiendan los hombres inteligentes para tener éxito en la vida. And these are the things that people that want to have success in life possess. Cuando hablamos de éxito, muchos piensan
ascender, When we talk about success, many people think we're talking about just ascending escalar, and to go into different positions tener posiciones y títulos, or titles, ganar dinero, to get more money, ganar prestigio. prestige. Pero esta escalera de éxito no conduce hacia arriba, sino hacia abajo. But this ladder of success doesn't go up, it goes Tú down. puedes tener todas las riquezas del mundo y perder su propia alma. You can have all the riches in the world and lose your Tú own puedes soul. gastar toda la vida preparándose para vivir acá You can prepare your whole life to live here, y no te preparas para la eternidad. but you don't prepare yourself for eternity. Y qué triste tener éxito acá y perder la vida eterna. And it's sad to have success here, but then lose your eternal soul. Por eso dice la Biblia, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? That's why the Bible says, to what is it good to win the entire world, but to lose your own soul? Es una escalera por la que se desciende. So this ladder descends. ¿Te suena extraño? That sounds weird, right? En los valores del reino de Dios suele extrañarnos lo que es contrario a la lógica humana, al éxito humano. The values of the kingdom are weird. They're different than our human logic. El Señor habla cosas que no son normales para tener éxito material. The Lord tells you to do different stuff that doesn't make sense sometimes. Por ejemplo, amar al enemigo. For example, love your enemy. Ay, 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 esto va para abajo, no va para arriba, Gosh, man, ¿verdad? this isn't getting better, this is getting worse. Perdonar 70 veces 7. To forgive someone 70 times 7 times. Mostrar la otra mejilla. To turn the other cheek. Cuando nos abofetean más de lo normal. You know, when they beat you up more than what's normal. Entonces, esto es algo revolucionario. This is something revolutionary. Las cosas de Dios no trabajan para arriba, trabajan para abajo. The things of God don't work their way up, they work their way down. Lo que Dios dice en la Biblia, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. You know, and it says that my feeling, my thoughts are not your thoughts. Así que si tú piensas que tú estás por el camino correcto, So if you think you're on the right path, examina dónde estás. examine really where you are. Aquí vamos a aprender algo hoy sobre el rey David. We're going to follow a little bit with the King Cuando el rey David. David estaba a punto de morir, So when King David was on his deathbed, le dio a su hijo Salomón los siguientes consejos. he gave his son Solomon the following advice. Porque él quería que su hijo fuera un hijo con éxito. Because he wanted Solomon to succeed. Todos nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Each and every one of us desires the best for our Y David le children. dio la clave para su hijo triunfar y tener éxito. And David gave him the key to have success. David preparó todo lo que iba a construir en el templo. He prepared everything that he was going to put in the temple. Él amontonó el oro, la plata y todos los contactos y tenía todo el diseño para el templo. He had the gold, the silver, he had everything ready for the design. Y le of the dijo a su kingdom. hijo, mira mi hijo, yo me voy a ir, He said, son, I'm going to leave, pero tú vas a estar encargado de hacer el templo. but you're going to be in charge of building this. Y yo no puedo construirlo porque a mí Dios no me dejó hacerlo. And I'm not allowed to build this because God isn't going Porque to yo allow me derramé to. mucha sangre, fui un Because guerrero. I shed too much blood, Y yo no puedo construir el templo. and I can't construct this temple. Y le dijo, aquí están todas las cosas que te dejé preparadas para que tú continúes, So haga el templo. So here are all the materials that you need to build this temple. Pero lo más importante que te voy a dar y te voy a dejar But the most important thing that I'm going to give you and leave you es with guarda los preceptos del Señor tu Dios. is to keep the commandments of your Lord. Anda en sus caminos, Follow in his path. observando sus estatutos y sus mandamientos, Observe his statutes, his commandments, sus decretos y sus testimonios, his decrees, his testimonies, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, following that which is written in the law of Moses, para que prospere en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. so that you prosper in all that you do and then all that you learn. Primera de Reyes 2:3. 1 Kings 2:3. Observe que David no le dijo a su hijo que construyera su reino con grandes ejércitos, He didn't tell David to raise up an army porque eso es todo lo que hacen las naciones. because that's what all the other nations did. Y el rey le dijo algo muy diferente a lo que los reyes de la tierra le dicen a sus hijos o a sus generaciones. And King David told him something very different than Así what que the other kingdom observe would que do. David no le dijo le dijo que construyera su reino con grandes ejércitos o que recogiera las riquezas de otras tierras He didn't tell him to go conquer and take the riches of other lands o que derrotara a sus enemigos en la batalla. or to even defeat his enemies in battle. En lugar de eso se formuló para él el éxito el éxito era seguir a Dios y obedecerle. He raised him up to follow God and obey. Busca el reino de Dios y su justicia. Seek ye first the kingdom of God and his justice, Todas las demás cosas vendrán por añadidura. and all these things shall be added unto Nosotros tenemos you. que saber que Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. You have to know that God has so many blessings for us.
Y tenemos que creerlo. We have to believe that. Y saber que Él es el que provee. And to know that He's the one that provides. En lugar de esto, se formuló para él el éxito era seguir a Dios y obedecerle. So his formula was to follow God and obey. Cuando Salomón se convirtió en rey, él no les pidió al Señor riqueza o poder, When Solomon became king, he didn't ask God for riches or power. sino que pidió sabiduría y discernimiento para conducir al pueblo de Dios. He asked for wisdom and discernment to rule over the people of God. ¿Se acuerdan que les hablé un día atrás que Salomón hizo un sacrificio de 1000 reses? Remember, I think I told you that Solomon did a sacrifice of 1,000 cows. Y era un hombre muy joven, And he was a very era young un niño man todavía, He was cuando very comenzó a young. reinar. when he began to rule. Pero dijo, yo no sé manejar un pueblo de estos. But he said, Yo soy muy niño. I don't know how to do this. You know, I'm a Pero kid. lo único que aprendió es que darle a Dios una ofrenda. But what he learned was, I know how to give God an offering. Y cuando decidió darle 1000 animales, 1000 toros, 1000 bueyes para sacrificar, When he sacrificed that 1,000 bulls, imagínate la cantidad de animales. imagine the amount of animals. Todos subiendo la montaña para ir matando uno por uno y degollándole y hacer el sacrificio. Raising each one of them up that mountain to do Yo the trabajé sacrifice. cuando vine a Estados Unidos en una matanza que mataba 4000 vacas diarias. I worked in a butcher shop when I first came to the state that killed Y mataban 4,000 cows every day. y eran los 3 turnos. And de there were 8 3 horas. shifts for 8 En hours. 24 horas mataban 4000 vacas. 24 hours is when they killed Y nomás iban 4,000 cows pasando, in the slaughterhouse. iban cayendo una por una. And they would shoot them each one. Imagínate cuánto le toma a Salomón para matar todas esas 1000 vacas. Imagine how long Con la Solomon took tecnología de esa época. with the technology of that time. Pero cuando vio Dios que ese hombre estaba dispuesto a acabar con el ganado si Dios no le hablaba, But when he saw his heart, and because he was going to end with all the cows, se le aparece en la noche apresurado Dios y le dijo, oye, párale, ahí ya está bueno. God appears to him at night and says, stop, it's enough. Qué lindo que Dios se te presentara a ti y le dijera, sabes que ya no des más, ya no hagas más. How beautiful would it be that God presents himself to you and says, don't do it Yo anymore. no he visto otro personaje en la Biblia que Dios le diga, oye, ya pare de dar. I've never seen anyone else in the Bible that God says to him, stop. Porque nosotros cuando ofrendamos a veces sacamos el billete con lágrimas, Because a lot of times when we give offering, we get that bill up there with tears. porque pensamos que le estamos dando mucho a Dios. Because we think we're giving so much to Pero God. mira lo que pasó. But look at what happened. Dios se complació con esta petición y le otorgó, God was pleased with this. dándole a Salomón un corazón sabio y entendido, He gave him a wise heart, and más de lo que algunos hombres hayan tenido antes. more than any other man in that time. Dios también le dio a Salomón cosas que él no le pidió, He also gave him things he didn't ask for. tales como riqueza, honra entre los hombres. He gave him riches and honor among men. Primera de Reyes 3, 1 al 14. That's in 1 Kings 3, 1 through Salomón 14. tomó muy bien en serio los consejos de su padre, Solomon listened very well to the advice of his al menos father, para la mayoría de su reinado, y lo reflejó escribiendo en los proverbios. at least through the majority of his reign, and he reflected that in Dijo, Proverbs. hijo mío, no te olvides de mi ley, He said, my son, forget not my law, y en tu corazón guarda mis mandamientos, and keep your commandments in my porque heart, largura de días y años de vida de paz te aumentarán. because then your days on earth will be long-lived. Nunca Peace. se aparte de ti la misericordia y la verdad. The mercy shall not depart from you. Átalas a tu cuello y escríbelas en tabla de tu corazón. You know, write that onto your heart, Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. and then you will find grace and great opinion among all of those men and among God. Lea Proverbios 3.1. Read Proverbs 3:1. Mi esposa siempre le dice a los jóvenes, si quieres ser sabio, lea Proverbios. My wife always says that if you want to read and be intelligent, Aquí read vemos a un hombre Proverbs. que recibió el consejo de su papá y lo siguió y fue muy prosperado y muy bendecido. So he was given this guide and he followed it. Y, And he lo was very dejó, blessed. y escribió el libro de Proverbios. And he wrote the entire book of Proverbs. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. That mercy will never leave you. Átalas en tu cuello. So hold on to that. Escríbalas en la tabla de tu corazón. Write it in your heart. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. And you will find grace and great opinion among those of men. Ahora, si nosotros vamos a ver cómo tener éxito en las cosas espirituales, So if we're looking at, well, how can I get success in spiritual porque si things? Dios nos dice que no nos preocupemos por las cosas materiales, If God tells you, well, don't worry about material stuff, porque la polilla y el orín corrompen, because those things corrupt, porque la gente viene y te puede robar y saquear el dinero. because people can come and steal that stuff. Pero la Biblia habla de que asegúrese But the Bible says to become sure de que el día que tú partas a la eternidad, that when you leave to eternity, tu nombre está escrito en el libro de la vida that your name is written on that book of y life, que los ángeles van a venir a llevarte al seno de Abraham, al paraíso. and that the angels will come and take you to Esa es la Abraham's seguridad bosom, que tú to tienes que paradise. That's the security you need. ¿De qué te sirve todo lo que amontonas? Otherwise, what's the whole point of building stuff up on earth? Entonces vamos a entender lo que Jesús hizo para tener éxito. So we're going to see, what did Jesus do in order to succeed?
Dice la Biblia, The Bible says. haya pues en vosotros ese mismo sentir o esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, We see then as well that attitude in Jesus Christ, el cual, aunque existía en forma de Dios, perdón, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. that Jesus Christ, even though he had the form of God, he didn't consider himself on that same level. But he also had this form of servant and making himself even willing to serve men. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, Humbling himself in the form of man, se humilló a sí mismos, he was humiliated, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. becoming obedient even unto death, and that death on the cross. Por lo cual Dios también lo exaltó But Christ, God also hasta lo exalted him sumo unto the highest places, y lo confirió un nombre que es el nombre de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, and he raised him up so that everyone that would call on the name of Jesus, when they would bow their knees, y toda rodilla confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, they would confess para that gloria Jesus de Dios Padre. is the Son of God. Entonces aquí vemos cómo el descenso del Señor viene. So that we see the descension of Jesus Christ. Jesucristo es Dios. Jesus Christ is God. Yo tengo que ponerles a ustedes esto en perspectiva. This is something you have to have in Porque perspective. nosotros pensamos en Jesús como una figura humana. Because we look at Jesus as this human Pero no. figure, but it's not that Él way. existía antes de la He creación. existed before creation. Por Él fueron creadas todas las cosas, Through dice la him, Biblia. all things were made. El cielo y la tierra, todo fue creado por causa de Él y por Él. The heavens and the earth were all created through him. Porque Cristo es la palabra de Dios. Because Jesus is the Word of God. Entonces, cuando la palabra de Dios vino a la tierra y se encarnó en el vientre de María, So when the Word became flesh in Mary, y cuando el bebé nace, and when that baby is born, era la palabra de Dios encarnada. that was the Word of God made flesh. Entonces, Cristo es la palabra de Dios encarnada. So Christ is the Word made Ahora la flesh. Biblia dice que Él no estimó de ser igual o ser Dios, He says he didn't desire to raise himself up to be on that level with sino que God, descendió, but he dropped bajó himself y fue bajando más, and lower de lo más bajo. to the lowest possible. Y eso es lo que nosotros no logramos entender, el amor de Dios. And that's how come we don't understand God's love. Así que Dios existe eternamente. So Jesus existed eternally and exists Padre, eternally. Hijo y Espíritu Santo, Father, Son, Holy Spirit. Dios en tres personas. God in three persons. Los tres con igual gloria, igual autoridad y el mismo poder. And it's a blessed Trinity. Those three are equal in glory, authority, and power. Jesús siempre ha estado con el Padre. Jesus has always been with the Father. Él fue la fuerza que originó la creación. He was the actual power of creation. La Biblia dice que por Él fueron hechos los cielos y la The tierra. Bible says the heavens and the earth were made through him. Las cosas visibles e invisibles. Those things that are visible and invisible. Entonces todo es creado por Él. So all that we see was made Entonces, by Jesucristo him. es Dios. So Jesus Christ is En el God. principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Aquí vemos el descenso para tener éxito. Here we see that time where you descend in order to have success. ¿Qué fue lo que se logró con la venida de Cristo a la tierra? What was accomplished in the coming of Christ? Primero, Jesús entendió la naturaleza de su llamado. Jesus understood his calling. Se desviste de su capa, deja su cetro He de basically autoridad he leaves his center of authority, his throne, y la corona bajo el trono del Padre. and he leaves it below the Father, Se quita su túnica takes off his tunic, y le dice al Padre, voy a donde me envíes. and he says to the Father, I'm going to go where you send me. Me privó de toda gloria, rindo mi poder, rindo mi voluntad y dejo mi autoridad y me someto a la tuya y soy tu siervo. I will leave all my authority, all my riches, everything that I am, and I will submit to you. Qué tremendo. Cómo la palabra de Dios toma un lugar tan exacto. How the Word of God takes something Y so ahorita les exact. voy a explicar por And qué. I'm going to explain to you why. Pero qué sorpresa cuando llegó Jesús. But it was a surprise when Jesus came. En un momento dijo, yo vine a quitarle las llaves del infierno y de la muerte y vengo a despojarte de tu autoridad sobre los muertos. You know, and he says, in one moment, I came to take away the keys of death and of hell. And I come to take you away from those things to give you authority over the dead. Y aquí hay algo que quisiera mencionar. And here's something I'd like to mention. El plan de Dios God's plan
era tan hermoso desde el comienzo de la creación. was so precious even from the creation. Crear un hombre, Creating a man, ponerlo en un huerto putting him in a garden, y tener comunión con ese ser humano. and to have fellowship with man. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que el diablo The devil se encarnó was made flesh en la serpiente. in the serpent. O sea, la palabra del diablo se encarnó en la serpiente. The word of the devil was made flesh in the serpent. Y le habló a la mujer. And the serpent spoke to the woman. Y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles que hay en el huerto. And with God who has told you to not eat of the fruit of this garden. La mujer le dijo, no, Dios nos dijo que de todo árbol podíamos comer, And the woman said, no, he said we could eat of every tree pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. except the one of knowledge of good and evil. Porque el día que comamos de ese árbol moriremos. Because the day we eat of that tree, we will surely die. Entonces, And so pasan varias cosas acá, many things happen here. que son importantes que nosotros las entendamos. It's important to understand this. Porque a veces nos han enseñado una verdad a mentiras. Sometimes they show a truth that's not true. It's Que a no es lie. verdad, nos dan un pedacito de verdad y no nos dan la verdad They give you completa. a half truth. Pero yo vengo aquí para enseñar lo que la Biblia dice. But I'm here to teach you what the word says. Cuando Jesús vino a la tierra, When Jesus came to the earth, Él vino con el propósito de ir a la cruz he came with the purpose of going to the cross y a establecer un reino en la tierra and establishing a kingdom here on que this nada earth. tiene que ver con el reino secular, material. That has nothing to do with the secular Es un kingdom. reino espiritual. It's a spiritual kingdom. Recuerda que a Dios le interesa lo espiritual. Remember, God cares about the spiritual. Porque el hombre creó un ser humano. Because man created El hombre es un espíritu man is a spirit que está unido a un alma that's united with a soul, y vive en un cuerpo. and they dwell in a body. Pero el pecado de Adán y Eva But the sin of Adam and Eve rompió la relación entre Dios y el hombre. broke the relationship between God and man. El hombre tuvo una muerte espiritual. Man had a spiritual death. Cuando el hombre viene a la existencia, viene muerto espiritualmente. When man comes into existence, he comes La dead religión spiritually. no cambia nada. Religion doesn't change Puedes ir a anything. todas las iglesias y quedarte igual. You can go to any church you want, you'll be the same. ¿Por qué? Why? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. Because without the shedding of the blood, there is no redemption for Ningún sin. hombre tenía la solución para salvarse a sí mismo. No man could ever save himself. Aunque las religiones se han inventado que por medio de las buenas obras o la buena caridad tú vas a entrar al reino de Dios. Even though religion says that maybe through charity and doing good things that you can get there and win your salvation. Eso es mentira. It's a lie. Porque lo único The only thing que te puede salvar a ti that can save you es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. is the blood that Jesus Christ shed on Porque Calvary. sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because without the shedding of blood, there's no forgiveness Entonces, of ¿cómo sins. una persona puede tener vida eterna So how can a person have eternal life nomás por tener una religión? just by having a religion? No se puede. You can't do it. La Biblia dice que era tan grande la condenación y la separación del hombre. That condemnation and that separation was so great. La Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Because the Bible says, for all have sinned and all have fallen short of the glory of God. Entonces el hombre estaba sentenciado a una muerte eterna, So man was sentenced to an y eternal una death, muerte espiritual, to a spiritual death, y una muerte a física. physical death. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Jesús tiene que venir a la tierra, Jesus has to come to the earth. porque él tenía que nacer de una virgen que no haya estado con ningún hombre, He had to be born of a virgin who was not with a man ever. que su cuerpo no haya sido profanado That her body had not been y que no haya profaned. tenido relaciones previas. And that she hadn't had any relations Por eso physically escogió before. un vientre, That's why he chose a womb. porque si vamos a descubrir el ADN de Jesucristo, Because if we're looking at God's DNA, el de in Jesus Jesucristo Christ, no se parecía a ninguno de los seres humanos. you wouldn't see that DNA look like any other Y human. no podría llenar la justicia divina. Because it wouldn't have that divine justice. No podía satisfacer la justicia divina. It wouldn't be able to satisfy that. Porque estaría la sangre manchada, Because the blood would be contaminada. contaminated. Por eso tenía que venir Él That's why he had to come. y derramar su sangre en la cruz. To shed his blood on the cross. Y cuando esa sangre fue derramada en la cruz, And when that blood was shed on the cross, el hombre tiene la oportunidad
de entrar en una relación con Él nuevamente, man then has the opportunity to enter into relationship with pero God eso no again. sucede But it's automáticamente. not an automatic thing. Eso lo tienes que reconocer usted, It's something you have to que recognize. viniste a este mundo en pecado y está muerto espiritualmente, That you came into this world in sin and you're dead y que spiritually. necesita entregarle su vida al Señor You have to give your life to the Lord. y pedirle al Señor Jesucristo que a través de su sangre And then ask the Lord that through his blood, le lave y le limpie de sus pecados. that he cleanse and take away all of his sins. Entonces la sangre de Jesús era una sangre pura, So the blood of Jesus was something pure, una sangre real, a real, royal blood. porque venía del Rey de Reyes y Because it Señor was de of the Señores. King of Kings and the Lord of Lords. Y esa sangre podía satisfacer la justicia de Dios, And only his blood could satisfy the justice porque required la by paga del God. pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Pero como no había ningún ser humano que podía salvar a otro, But there has been no man before that could save ninguna another. religión podía hacer nada por el ser humano, No religion could do anything for another man. Jesús tuvo que venir a morir, Jesus had to come derramar and su sangre. shed his blood. Y cuando Él murió And when he died, y derramó esa and he sangre, shed that blood, se la presentó a su Padre he presented it to y the le Father. dijo, consumado es, And he said, "You're the la consumer. misión cumplida. Mission completed." Esa sangre de Cristo, que era una sangre pura, sin pecado, That blood of Christ, which is something pure without pudo sin, satisfacer la justicia divina. was able to satisfy that divine Entonces, para que justice. yo pueda tener acceso a ese sacrificio y a esa So sangre, for me to have access to that sacrifice, tengo que reconocer que estoy muerto en pecado, I have to know that I am dead because of que sin, necesito entregarle mi vida al Señor, that I need to give my life to que the Lord. necesito que mi espíritu nazca de I need nuevo my spirit to be reborn, y que yo pueda vivir una vida dedicada a Él. and that I can live a life according De to modo que dedicated si to una Him. persona está en Cristo, nueva creación es. That if any person is in Christ, then they are a new person. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas Behold, nuevas. all things are passed away. Entonces, All are aquí made nace, new. cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, So when you receive Jesus Christ as your Lord, as your Savior, pasa algo extraordinario. something extraordinary happens. Tú naces espiritualmente. You're born spiritually. Nace el deseo de buscar a Dios. The desire is Nace el inside deseo of de you to serve alimentarse God. de su palabra. That you want to be filled with His Sus Word. prioridades comienzan a descender. Your priorities begin to Lo que descend. para ti era un interés antes ya no The es. stuff that really mattered to you before Ya doesn't no le anymore. importa la riqueza ni You el don't care placer. about ni nada. riches or pleasure. Ahora lo que tú quieres es satisfacer tu espíritu. Now you want to satisfy your spirit. Porque la Biblia dice que cuando tú te unes a Dios, Because when you unite your spirit with lo God, que se une de ti a Dios es su espíritu. what's united with God is spirit. Entonces, ahora veamos qué sucedió con la venida de Cristo. So what happened because of the coming of Christ? Le voy a leer unos versículos para poder estar a entender lo que quiero explicar. I'm going to read a few verses that explain that. Pero qué sorpresa cuando llegó Jesús. What a surprise when Jesus came. Un momento le dijo, yo vine a quitarle la llave del infierno y de la muerte, You know, I came to take the keys of of death and hell, y vengo a despojarte de tu autoridad sobre los muertos. and came to get authority over all of the dead. Jesús se enfrenta con la serpiente antigua Jesus confronts himself with that y ancient se arma serpent, una gran pelea. and he's armed for this great battle. La pelea termina cuando Jesús hiere la cabeza de la serpiente y la debilita a Satanás de tal manera que hasta el creyente más débil ahora puede resistirlo. And the battle concludes when Jesus cuts the head off of that serpent La lucha- and debilitates Satan to such a way that any believer, even the weakest one, can resist. La lucha es tan grande que el diablo es el león rugiente. The battle was so big that Satan and the lion were battling, Pero Jesús es el león de la tribu de Judá. but Jesus is the lion Y of se the tribe enfrenta. of Judah. San Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. The Apostle Paul writes that Jesus went to the lowest parts of the earth. Nuestro credo dice que descendió a los infiernos. In our creed, it says that he descended to hell. Creo en Dios Padre Todopoderoso y que seguimos en esa oración. He's quoting the Que apostolic creed murió y que bajó hasta los infiernos. that says that Jesus went to the bottom, to the pit Pues of aquí les hell. voy a explicar lo que pasó. So I'm explaining what that creed and where that came from. Entonces en Apocalipsis So Revelation, sucede algo extraordinario. we see something tremendous occur. Cuando Jesús baja When Jesus descends, y es crucificado he's crucified, y muere en la cruz, and he dies on that su cross. sangre es derramada, His blood is shed, la tierra tembló the earth shook, y el sol se oscureció and the sun darkened. y su cuerpo murió His body died, y su espíritu y su alma bajaron, descendieron and his spirit and soul descended al Hades, into Hades, a la mansión de los muertos. into the place of the dead. Escuchen lo que estoy diciendo. Listen to what I'm telling you here.
Jesús no solamente vino a la tierra, Jesus didn't just come to the earth. sino descendió a un lugar donde estaban todos los espíritus y las almas encarceladas. He went all the way down to where all the spirits and souls were. Y déjame explicarle porque esto es profundo. Because this is very deep. Cuando Dios le dice a Adán When Jesus tells Adam que no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, to not eat of the tree of knowledge of good and evil, el diablo se aparece the devil appears. y trata de conquistar a la mujer con la misma He palabra. tries to conquer woman with the same word. Con que Dios te ha dicho que no comáis de ese árbol. With God who has said to you, do not eat of this tree. Él no quiere decir lo que está diciendo. He doesn't say what he's trying to say. Le dijo, no, Él nos dijo eso. It's like, no, he told us Él this. nos dijo que si comíamos He moriríamos. said if we ate this, we will die. Dijo, no morirás, no morirás, no morirás. And the devil tells him, no, you're not going to die. You're not going to die. Recuerden Remember this. que lo que está aquí en juego es una palabra. That what is in play here is a Lo que word. está en juego aquí es la palabra de Dios. It's the word of God. No importa si era un árbol, haya sido lo que haya sido. Lo más importante es que había una provisión que Dios dijo, no puedes hacer esto. The important thing here isn't a tree or not a tree. It's the Y el prohibition that God diablo- said not to eat that. Y el diablo convence al hombre And the devil convinces man para que desobedezca la palabra de Dios. to disobey the word of God. Entonces, ¿qué fue lo que trajo la separación del hombre con Dios? So what separated man from God? El diablo quitó la palabra que Dios le había dado. The devil took the word that God had given Tan him. pronto el hombre violó la palabra que Dios le dio, As soon as man violated that word, fue echado del paraíso, he was kicked out of paradise. murió He espiritualmente died spiritually. y se rompió la relación con Dios. And the relationship with God was broken. Y la Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. And the Bible says that since all men have sinned, then they're all cast out from God's greatness. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Entonces el Señor Jesucristo, So the Lord Jesus Christ, cuando vio que el hombre había desobedecido, when he saw that man had disobeyed, llama al hombre y le pregunta, ¿qué hiciste? he calls man and he says, what did you do? Tuve miedo y me escondí. I was scared. I hid. Dice, ¿comiste del fruto que te mandé que no comieses? Did you eat the fruit I told you not to? Bueno, la mujer que me diste. Well, that woman you gave me told me Ahí to. culpó a Dios. Yeah, there's your blaming God. Y en segundo, él le pregunta a la mujer, Then he asked the woman, ¿por qué hiciste eso? well, why'd you do that? La serpiente me engañó. The serpent did it. Ahí va la pelotita. And the buck is bounced over there. La serpiente me engañó. The serpent tricked me. Y el Señor llama a la serpiente. And the Lord calls the serpent, ¿Por qué hiciste esto? why'd you do this? Tú me heriste en el calcañal. And you hit me on the head. En Génesis dice In 3:15. Genesis 3:15. Tú me heriste en el calcañal en el pie, You pero yo te heriré de la cabeza. that you would bite the heel of man, but I will hit your La head. gente no entiende esto. So we don't understand this part. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios porque a cada uno le dio una sentencia? Because if you follow it, he gave a sentence to each person. Al hombre le dijo, vas echado del paraíso. To man, he said, you're kicked out of paradise. A la mujer le dijo, tendrás con dolores sus hijos. To the woman, he said, you'll have, Multiplicaré los dolores de I sus will partos. multiply your birth pains when you have a baby. No se puede multiplicar si no hubiera tenido hijos antes, ¿ok? You know, Para los entendidos. that means that maybe they could multiply that if she didn't already have kids before. Y a la serpiente le dijo, toda la vida te arrastrarás y polvo comerás. And he says to the snake that you will be dragging your body along the Por ground your violar entire la life palabra de Dios. because he violated the word of Pero God. le dijo al diablo, tú me heriste en el calcañal, But he told the devil, you know, pero yo te you voy a can herir heal, en la cabeza. but I will cut your head off. Pasaron 4,000 años cuando se cumplió esta profecía. 4,000 years passed before this was Cuando fulfilled. Jesús venía a la tierra, no solamente venía a morir por el hombre y a rescatarlo y a pagar su condena, When Jesus came to this earth, he didn't come just to pay the price of man. That sino was que él here. tenía que ir al mismo infierno, al mismo Hades, He had to descend down to Hades, to hell, a buscar al diablo. to find the devil himself. Y cuando Jesús llega, And when Jesus Jesucristo, el arrives, Hijo de Dios, Jesus Christ, llega the y Son of toca la God, puerta knocks the door en el Hades, in Hades, en la mansión de los muertos. in the mansion of the dead. Le sale un diablito A little devil comes out. y le dice, ¿qué busca? What are you looking for? ¿Quién es usted? Who are you? Dice, ¿dónde está el diablo? Where's the devil?
Dice, estamos teniendo una gran fiesta. Oh, we're having a big party right now. Oh, estamos de celebración. We're celebrating. ¿No has oído lo que pasó? Didn't you hear what happened? ¿Qué pasó? What happened? Que según el Dios ese que cree todo el mundo, en ese Dios que sí que es bueno, So that supposed God that everyone says might be good, que es que mandó a su hijo a la tierra. who sent his supposed son to the earth, Pero mi jefe lo mató. but my boss killed him. Hizo una falsa testimonio, You know, they put false witnesses against him, lo llevaron a corte, took him to court, lo condenaron a muerte condemned him to death, y lo matamos. and we killed him. Entonces tenemos fiesta, estamos celebrando acá. So we're having a big party, we're celebrating. Dice, dile al diablo So tell the devil que aquí está el hombre que usted mató. that here's the man that you say you killed. Quiero hablar contigo. I want to talk with you. Ay, mamá, Oh, wow. esto está fuerte. This is powerful. Y cuando sale el diablo, So when the devil comes out, según todo enfiestado, you know, all partied up, y le dice, ¿te acuerdas he says, you remember cuando tú engañaste a Adán y a Eva? when you tricked Adam and Eve? Que les obligaste a torcer mi palabra That you obligated them to y twist my violaron word, mi palabra. and they violated my word? Y el castigo que te dije And the punishment that I es told que tú you, me herirías that you would strike at the heel, en mis pies, en mi cañal, in my heel, pero que yo te iba a herir en la cabeza. but that I would cut your head. Y con la misma palabra que llevaba, And with the same word that he le took, dio el trancazo y rompió la cabeza del diablo. he came and he took the devil's head. Y le dijo, necesito que me entregue las llaves de todos los departamentos donde tiene los muertos. And I need the keys to everywhere where all the dead are. Wow. Wow. ¿Estás siguiendo o no? Are you following me? Por eso el diablo está muy enojado conmigo. That's why the devil's really mad. Porque nadie lo descubre como yo lo estoy descubriendo ahora. Because no one discovers him the way Porque es un God. ser depravado He's a depraved being que sacó al hombre del plan de that Dios took man out of God's y purpose. colocó el plan de él en la vida del ser humano. And he put his plan. Le dijo, no morirás. You won't die. Mentiroso, porque Liar. se llevó a todos los seres humanos con él al infierno. Because he took everyone else to hell with him. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? And Jesus said, you know what? Yo ya pagué por I paid for el them. pecado y la desobediencia de I paid ellos. for their sin and for their disobedience. Entrégame las llaves. Give me the keys. Son llaves, no es una llave. He didn't say it was a key. Son llaves de varios departamentos. Of various departments, Y plural. fue And he a went abrir todos los cerrojos and unlocked everything. para sacar todos los espíritus To encarcelados. take all the spirits that were there. Y dice que salieron muchos y fueron llevados a otro And lugar. it says many were taken into No me another place. pregunte porque algunos dicen que al tercer cielo y otros dicen que al paraíso. You know, don't ask me where specifically. Some people say to a third heaven. Porque some no hay people say mucha to explicación de esto. Because, yeah. Pero si quiero corroborar con este versículo en Apocalipsis But I 1:18, want to corroborate all this with Revelation. que dice, yo soy el que vive. I am he that lives. Yo soy el que vive. I am he that lives. Y estuve muerto, I was dead, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. but now I am alive for ever and ever. Y tengo las llaves. And I have the Y tengo las keys llaves de la muerte y del Hades, of death and of Hades, de la región de los muertos. from the region of the dead. Cuando el Señor Jesucristo se le presentó a Juan en la visión del Apocalipsis, When the Lord Jesus Christ revealed himself to John, y cuando Juan lo vio, and John saw this, dice la Biblia que él cayó como muerto, it says he fell as dead porque estaba vestido con una ropa tan hermosa, as he was con wearing una his espada beautiful aguda, clothes que es la palabra de with this Dios. sword that was the word of God. Con esa palabra que es la espada aguda, With that sword, le atravesó la cabeza he cut the head off al diablo of the devil. y le dijo, ya no vas a seguir engañando más a la And humanidad. he said, you're no longer going to trick humanity. Tú vas a pagar un juicio por lo que hiciste. You're going to pay judgment for what you did. Y liberó a los espíritus encarcelados. And he freed those spirits who were trapped. Porque muchos fueron de la primera generación, Because there were many of those first generations. desde la era de Adán From Adam hasta que terminó el diluvio. until the great flood, Hubo una generación de personas que creyeron en Dios. there were many a generation that Y believed in aquellos que God. creyeron y siguieron las instrucciones To them that believed and followed those estaban instructions, encarcelados. they were trapped. Porque los sacrificios que hacían los judíos en el Antiguo Testamento Because in the Old Testament, the sacrifices that were done, no quitaban el pecado. in the Jewish culture, it wasn't to take away sin that you Nomás lo knowingly cubría, did. cubría el pecado. It just covered it. Era como una sombra para guardar a aquellos de lo que iba a venir. You know, it was just like a little umbrella trying to cover what was to come. Pero el día
ese día en que el Señor se presenta But in that day when the Lord y presented le dice a himself, Juan, and he says to John, yo soy el que vive I am he that lives, y que estuve muerto, who was dead. pero ahora estoy vivo I am alive. y tengo la llave tengo la llave del reino y vivo por los siglos de los siglos And I live forever and y ever. tengo la llave de la muerte y del Hades. And I have the keys Y of de la death región de los and of muertos. hell and the region of the dead. ¿A qué vino Cristo a la tierra? So why did Christ come? A morir, To die? descender To descend. y tomar las llaves. And to grab the keys. Porque Él vino a librar a los presos apertura de la Because cárcel, he came to free those who a were los in prison, afligidos, to the afflicted, a toda la gente que murió con aquella esperanza de que un día su Salvador iba a venir. those who died waiting for their Pero aquí viene el redeemer. Hijo de Dios But here comes God, y se enfrenta con el mismo diablo and he confronts the devil, y le revienta la cabeza. and he cuts his head off. Porque los engaños vienen por la mente. Because the tricks Los come hombres from de esta the head. época te convencen con tanta palabra. Today you hear they convince Pero you with these no hay fancy words, discernimiento, no hay espíritu. but there's no discernment, there's no spirit. Dicen cosas y cosas y que hacen sentido, pero no es la palabra revelada. They say things and things, but it's not God's Pablo word that's dice, la revealed. palabra que yo les hablo tiene espíritu y tiene vida. The word that I give you has spirit, it has Es life. lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. The word that I give to you is spirit and life. Entonces, Cristo Jesús So Christ Jesus vino a la tierra came to this earth a destronar el gobierno de las to tinieblas destroy the kingdom of y a darkness rescatar al hombre, and rescue man el que había muerto, who had died, el que estaba who muriendo was dying, y el que iba a morir. and who will die. Porque todo fue un solo sacrificio por todos ellos. Because it was a sacrifice for all of En them. 2 Timoteo 1:10 dice, nuestro Salvador Jesucristo abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. In 2 Timothy 1:10 it says that our Lord and Savior Jesus Christ abolished death and he took out the light of life and the immortality through the gospel. Descender To descend al lugar más bajo. the lowest places. Así que después de que resucitó de los muertos, So after he resurrected from the dead, se presentó vivo he presented himself a las alive mujeres cerca de la tumba, to the women that were close to the tomb, a sus discípulos, to his disciples, a más de 500 hermanos, to more than 500 peoples. y su resurrección. His resurrection. En su resurrección él instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. He instructed his disciples about the kingdom of God. Estuvo 3 días en la sepultura su cuerpo. 3 days his body was in the sepulchre. ¿A dónde se fue su espíritu y su alma? Where did his spirit and soul go? ¿A dónde le dijo él al ladrón que iba a estar? Where did he tell the robber? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you're going to be with me in Cuando paradise. tú mueras yo te voy a llevar allá. When you die, I'm going to take you Porque to para allá paradise. voy. Because that's where I'm Porque going. tengo un negocio que arreglar allá con un ser que me hizo la vida miserable. Because I got to fix something with somebody that made my life miserable here. Te voy a dejar ahí, pero voy a ir allá a otro lugar. You know, I'm going to leave you there, but I'm going to go down. Porque voy a quitarle el trono a Satanás. Because I got to take Satan's throne. Porque engañó al hombre con una palabra, pero ahora lo voy a desbaratar. Because the devil deceived a man with the word. Ahora and sí I'm gonna destroy entienden el him. significado de esto, hermanos. Are you following me here? ¿Aló? Hello? ¿Están acá? Are you here? La importancia de entender la teología The importance of understanding theology. es algo impresionante. It's impressive. Ahora, 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra. 3 days and 3 nights in the heart of the Mateo earth. 12:40. That's in Matthew 12:40. El corazón de la tierra hace referencia al centro de la misma, al centro de la misma. And the heart of the earth is talking about a reference to Desde el this. punto de vista natural, From a natural el standpoint, núcleo de la tierra the center of que the earth constituye el planeta. that the planet is constituted over. Voy a hablar un poquito de lo que es el Hades. So I'm going to talk a little bit about Hades. El Hades se encuentra en Salmos 16:10, We see the word mentioned in Psalm 16:10. en Hechos We 2:31, see it mentioned in Acts 2:31. Lucas 16:22 al 26. And we also see it in the Gospel of Luke 16:22 to 26. En el término hebreo para referirse al lugar de los muertos era el Seol o el Hades. When we talk about the Old Testament, we talk about Sheol or Hades. En el griego entonces hablamos del mismo lugar, como dice Lucas 16. And in Luke, we see the same word used, which is El Hades. Seol o el Hades estaban compuestos por 2 áreas. And so Hades was composed of 2 areas. El seno de Abraham y el seno de Abraham, que es el lugar de los justos, So we see Abraham's bosom, which is the place for the just, y el lugar de los atormentados. and then we see a place of torment. Y le conservaba, donde se conserva la conciencia y la memoria. And we take note that your
consciousness and your memories are preserved. Por eso es un infierno, That's why it's a living o por hell eso es un paraíso. or a paradise. Porque cuando el hombre se muere sin Dios, Because when man dies without God, su conciencia le está remordiendo todos los días. their consciousness is struggling every day. Pero el que muere con el Señor But he that dies with the Lord vive feliz, confiado. lives a happier life. En cada lugar, cada persona es un espíritu y alma. In every place, you see that a man is spirit and soul. En unos, esas almas son consoladas. In one area, they're comforted. En la otra, son In the other, atormentadas. they're tormented. Una gran cima And there's a great divide separa los lugares del abismo that separates the abyss del lugar del paraíso y del Hades, del lugar de tormento. and there's a great divide that separates the two areas from Abraham's bosom, the Imagínese place of torment. un vacío tan inmenso, Imagine an abyss so deep que está separado that's separated y que no se puede pasar de aquí a allá, that you ni can allá pass acá. from one area to the other. Porque recuerde que el hombre es un alma Because remember, man is a soul y el hombre tiene un espíritu and he has a spirit, y el espíritu y el alma están juntos and the spirit and soul are y together. como no tienen quien los transporte, And since they don't have a body to transport them, ellos están esperando la resurrección. they're waiting for the resurrection. Entonces no se pueden pasar de un lugar a otro. So they can't pass from one place to the other. Uno es estar con plena conciencia. You know, some of their your full consciousness. Una gran cima separa los dos lugares. El abismo, cima o grieta, un profundo que no puede atravesarse. El término infierno es prácticamente un sinónimo de Hades. Hell is often used synonymously with Hades. Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no irá a condenación. Christ said, "He that hears my word, believes that he sent me, will have eternal life and shall not be condemned." Ahora Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra, So Christ descends to the areas, the lowest parts of the earth, equivale al corazón de la tierra en Mateo 12:40. which we see it as the heart of the earth. We see it in Matthew En 12:40. Efesios 4 nos dice, por encima de todos los cielos, y de la Biblia nos habla por lo menos de 3 cielos. In Ephesians 4, above all this, we see it talks about the heavens, and it gives us 3 different types. Pablo dice que fue arrebatado hacia el tercer cielo, Paul says that he was battling through the third heaven, y que fue arrebatado al paraíso donde se oyó palabras inexplicables. and to enter to paradise, to where he heard words that he couldn't explain. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús esos 3 días? So you ask yourself, well, where was Jesus those 3 days? Si hay vida después de la muerte, Is there life after death? la Biblia nos dice que sí, que Jesús fue a donde estaban los muertos. The Bible says yes, Jesus went where the dead were. El reino de Dios es la vida, The kingdom of God is life. el reino de las tinieblas da The muerte. kingdom of darkness is death. Satanás, del diablo, el gobierno de las tinieblas engañó al hombre y le trajo la muerte. Satan, the devil, misled man and brought him death Y se lo llevó al Hades. and took him to Hades. Y ahí tenía encarcelado a todos estos. Imagínate el ser humano encarcelado cuando fue creado para vivir eternamente con gloria. Imagine the human beings that were there trapped Pero gloria because they sea. were once created for glory. Gloria y honra sea a nuestro Señor Jesucristo, Glory and honor be our Lord Jesus que Christ, se enfrentó al gobierno de las tinieblas who confronted that darkness y le quitó las llaves. and he took the keys. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. I have the keys of Hades and hell. Yo fui el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de I am los siglos. he that was dead and now is alive forever and ever. Gloria sea a nuestro Dios. Glory to our Father. Qué Glory to bendición God. saber todo esto. What a blessing it is to know Amen. all this. Amen. Entonces, fue a los mismos infiernos y sus huestes a quitarle las llaves del Hades y de la muerte y predicar el evangelio a los muertos y sacar de allí a los que creyeran y limpiaran las malezas del camino de la muerte para que no les tengamos más miedo a ella. And he went to hell and basically to battle with Satan, and he took the keys of Hades and hell, and he preached the good news to the dead, taking them out of there, those that believe, and to clean their malfeasance even from the death Mhm. to eternity. Después de que Jesús resucitó de los muertos, After Jesus resurrected from the dead, se presentó vivo. he presented himself as alive. Y dice la Biblia, por cuanto subió a lo alto y llevó consigo a los cautivos. Since he raised himself up, he took with him all those who were captive. Aquí está el versículo. Here's that verse. Bajó, He went down. quitó, agarró las llaves, He got the keys. se trajo a todos los que estaban encarcelados. He brought everyone that was Y dice la imprisoned. Biblia, y cuando subió a lo alto, When he went to on high, se llevó consigo a todos los he cautivos. took with him all the captive. Es decir, Jesús tomó a los que esperaban en él
que ingresara en el tercer cielo. It's to say that Jesus took with him all of those with him up to that third heaven. Es cuando Cristo ejerce como sacerdote y abre el camino nuevo y vivo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Where Jesus works as that high priest and gives them the way to that new path in life. That's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Amén. Amen. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? So what can we get out of this? Qué tremendo el ministerio de Dios. Jesus' ministry was so tremendous. Qué amor tan grande de Dios. How his love was so beautiful. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. That God shares his love with us so much that us being yet sinners, Christ still died for us. El diablo vino a matar, robar y destruir. The devil came to rob, kill, and destroy. Pero yo he venido para que tengas vida y vida en But abundancia. I have come that you may have life and have it more abundantly. El día que murió la hermana Amparito, la suegra de mi hijo, The day that Sister Amparito passed away, puse un versículo en Facebook para anunciar la muerte de ella, la partida de ella. I put a verse on Facebook to talk about her, Dice, yo soy la resurrección y la vida. where God says, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, He that believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even being yet dead, lives. Porque en Cristo no morimos, Because in Christ we don't die, dormimos, we sleep. estamos conscientes en una conciencia verdadera, We're conscious in this true understanding, esperando recibir nuestros cuerpos glorificados para reinar con el Señor. awaiting to receive our glorified bodies to reign with the Espero Lord. que esta palabra hoy día te edifique, I hope that this word will edify you, que entiendas that you understand el sacrificio tan grande para tener éxito que hizo el Señor Jesucristo en la tierra. the sacrifice that you needed from what Jesus did on this earth, Venir, despojarse del reino de los cielos, from leaving the kingdom of God, dejar su trono y dejar su gloria, leaving his throne, his glory, venir a la tierra y ser humillado y pasar por la muerte más baja que tuvo que pasar, coming to this earth and going through the ir lowest al of lows of Calvario death, y morir siendo muy golpeado y maltratado, going to Calvary and die after being beaten y tuvo que pasar por el dolor de la muerte, and passing through the pain of death. pero tenía que a través de esa muerte But through that death, tomar nuestro lugar de nuestra muerte taking our place y bajar hasta el mismo Seol and go all the way down para to liberar a Hades los espíritus and hell. encarcelados. and to release those spirits that were Gloria sea trapped. nuestro Dios. Glory to be to our Father. Porque el que cree en mí, Because he that believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even being yet dead, will live. Pasaron 2000 años, pasaron 4000 4,000 years para passed esa generación que murió for por that el tiempo generation pasado. that passed. Pero el Señor llegó con su But promesa the Lord came with his y los promise liberó. and he freed them. Y usted está a punto de ser liberado. And you're at the point of being Si free quieres yourself. tener éxito If en you want la to have vida, success in life, olvídate del éxito material forget about the material y success. comience a pensar en lo espiritual. Begin to think about the Porque spiritual. vivimos una eternidad con Dios, Because we live in eternity with o una God. eternidad vivirás separado de Dios, Either with God or without Him. con el ser más miserable que hay en la creación, Which should be the most painful punishment que es el gobierno de las in tinieblas. that kingdom of darkness. Piensa en esta palabra, Think upon this word, el privilegio que Dios nos da the privilege that God gives de us reconciliarnos con Él a través del sacrificio, of reconciling us with His recibirle en sacrifice. nuestro corazón, Receive Him in your heart. obedecer lo que Él pide a través de su palabra, Obey what He asks through His word. porque es la palabra de Dios la que está en juego. Because it's the word of God that's La Biblia in dice, play. mi palabra que os he hablado, la que está entre vosotros, ella es la que os va a salvar en el día futuro. The Bible says that the word that I have spoken, the one that is in you and said to you, that's the one that will save you in the future. Por eso el diablo quería destronar al hombre engañándolo a través de la palabra. That's why the devil wanted to mislead man with the word. Por eso un predicador necesita estar informado de la palabra de Dios, So any pastor needs to be informed with the word of God. conocer los fundamentos de la palabra, Understand the fundamentals of the word. porque sabemos que la palabra de Dios es la que nos trae vida y vida eterna. Because we know it's the word that brings us life and more abundantly. Gloria sea al Señor por ello. Glory to the Lord. Damos gracias a Dios por esta palabra. We thank the Lord for this word. La enviamos a las naciones, We send it to the nations. creyendo la profecía que dice Believing that prophecy that says que mi palabra no volverá a mi vacía. that my word will not Que va a return to producir me fruto. empty, that it will have fruit. Esta es una palabra que se extiende el día de hoy para las naciones. That's the word extended today. Viene un tiempo que va a marcar la diferencia. A time is coming that will El mark a engaño difference. que nos han predicado por muchos años está cayendo. The things that we've been told La before are mentira false. solamente prevalece mientras la verdad la descubre. Lies only work until the truth comes and shows Pero them for what they are.
Dios tuvo que mandar a su Hijo para desenmascarar al diablo But Jesus had to come to take the mask off of y the devil mostrarle que la palabra que Él dice es mentira, and to show him that the word that he says is a que la lie. palabra que da vida es la palabra de Dios. The one that gives life is the word of God. Dios les bendiga. God Muchas bless gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Thank you.